Ya estamos de retorno en El Pueblo es Noticia, nuestro último bloque, y le vamos a dar la bienvenida al senador Milton Barón. Él se encuentra en Sucre, la capital de estado. Con él vamos a hablar sobre un tema importante y que se ha tocado muchísimo. Ha sido muy comentado y ha tenido muchas repercusiones, connotaciones en estos últimos días. Senador Milton Barón, ¿cómo está? Bienvenido al Pueblo es Noticia. Muy buenos días, un saludo cordial a ustedes en Estudio Central del canal. Por intermedio suyo, un saludo fraterno y mucho respeto al pueblo boliviano que sigue el programa y particularmente a nuestros hermanos de los departamentos de Santa Cruz y Pando que hoy están de aniversario. Bien, senador, luego de la presentación del recurso abstracto de inconstitucionalidad para permitir que diferentes autoridades del país puedan acceder a la repostulación, ha habido una serie de declaraciones, de documentos incluso que ha emitido la oposición, haciendo una serie de calificaciones sobre esta temática, por ejemplo, señalando de que se oponga a una decisión como esta naturaleza y que violaría la democracia del país. Ahí firman varios representantes de la oposición, como el expresidente Carlos Mesa, don Jorge Quiroga, don Víctor Hugo Cárdenas, don Rubén Costas y don Samuel Doria Medina, en un documento que dicen que esto atenta gravemente a la democracia, a la Constitución. Explíquenos el sentido de este recurso, senador, de este recurso abstracto de inconstitucionalidad que se lo está presentando al Tribunal Constitucional, sus alcances, pero también lo que significa ya estas declaraciones, estos documentos que se han emitido en los últimos días. Primero, indicar que este es un recurso, es una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Por la oposición están firmando los diputados Víctor Gutiérrez y Santos Mamani Paredes, ambos de Unidad Demócrata, que ha sido formulado con la facultad que nos confiere, entre otras autoridades, a los asambleístas plurinacionales, de acuerdo al artículo 74 del Código Procesal Constitucional y el 132 de la Constitución Política del Estado, que precisamente nos franquea este tipo de recursos constitucionales para observar normas que a juicio de cualquier ciudadano pudieran resultar contrarias a la Constitución o a los pactos, convenciones o tratados internacionales. En este caso estamos hablando de que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, en concordancia con el artículo 28 y 26 de la Constitución Política del Estado Boliviana, establecen que los derechos políticos, ciudadanos, humanos, son ejercidos de manera amplia e irrestricta, por lo que al interior de los estados no se puede poner ningún tipo de limitaciones, salvo en los casos que el propio artículo 23 del pacto que indicaba establece, cuando se trata de temas que tienen que ver con, acá tengo en manos precisamente la norma, temas que tienen que ver con edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o sentencia condenatoria ejecutoriada. Simplemente en esos 7 casos los estados pueden emitir regulaciones a través de sus leyes internas, pero de ninguna manera en cuanto a la permanencia en la función pública, entendiendo que es un derecho político humano ciudadano. Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado nuestra, a tiempo de hablar de la ciudadanía, entendida la misma como el ejercicio de la facultad de constituirse en elegible o elector, dice que únicamente la ciudadanía se suspende en 3 casos: por traición a la patria, por defraudación fiscal y cuando alguien presta ayuda a ejército enemigo en tiempos de guerra. Por lo tanto, de una interpretación conjunta, reitero, de los artículos 1.1, 23, 24 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica, más los artículos 26 y 28 de nuestra Constitución Política del Estado, nosotros concluimos en que los derechos políticos ciudadanos, insisto una vez más, se los ejerce de manera amplia e irrestricta, por lo que
La Constitución Política, al establecer en otros artículos límites, al igual que la ley del régimen electoral en relación a la cantidad de veces que las autoridades no pueden postularse, vulnera pues el derecho político ciudadano de ser elector y elegible en sus dos vertientes. Por un lado, en relación al derecho que tienen las autoridades de volver a postular. Y bueno, será el pueblo el que en definitiva diga si las reelige o no. Pero por otro lado es una vulneración también al derecho ciudadano del electorado en términos de contar con un amplio abanico de opciones electorales de las cuales vaya a elegir a sus autoridades. Por tanto, al pueblo no se lo puede limitar en cuanto a la cantidad de candidatos que puedan haber. Es decir, que por doble partida hay una transgresión a la norma, hay una transgresión, vulneración, restricción a los derechos políticos ciudadanos, y es precisamente aquello que se quiere remediar, restituir estos derechos a través de la acción abstracta de inconstitucional, pero que además tiene su respaldo en los artículos 410 de la Constitución Política del Estado y el 256. El artículo 410 de la Constitución establece que los pactos, los tratados, las convenciones forman parte del bloque de constitucionalidad, por un lado. Por otro lado, el 256 dice que cuando hay contradicción, ya sea intraconstitucional entre unos y otros artículos, como es el presente caso, que estamos en todo caso demandando el control de constitucionalidad, o hay una contradicción entre preceptos constitucionales y los pactos, en este caso el de San José de Costa Rica, lo que se hace es aplicar la norma que contenga derechos más favorables para la ciudadanía. En este caso tendrían que aprobarse, o mejor dicho, tendrían que priorizarse la aplicación de los contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en los artículos 26 y 28 de la Constitución Política del Estado. Ese es el principio de favorabilidad que en derecho se conoce. Por lo tanto, lo que hemos planteado, primero, que es absolutamente constitucional, además de ser legal, porque, reitero, el artículo 74 del Código Procesal Constitucional y el 132 de la Constitución Política del Estado establece la acción abstracta de inconstitucional y faculta a los asambleístas para plantear ante el Tribunal Constitucional este recurso. Pero por otro lado es una acción también que a nuestro juicio profundiza la democracia, en el entendido de que buscamos restituir derechos para todas las autoridades electas de nuestro país, por un lado, pero también para todos los ciudadanos y ciudadanas, en la medida en que no se los puede limitar a ellos a prohibiciones constitucionales que restrinjan la amplitud de candidaturas que debiera haber para que el pueblo, dentro de todos esos candidatos, pues elija a los y las mejores. En tal virtud hay además antecedentes en otros países donde los tribunales constitucionales sí han hecho este tipo de interpretación, este control de convencionalidad, tal el caso por ejemplo de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y su propia comisión han atendido muchos casos donde han dejado vasta jurisprudencia por la que establecen que los derechos políticos humanos se los ejerce de manera amplia. Senador Milton Barón, tomando en cuenta estos artículos que usted nos menciona, el 256, el 410, más que todo aquel que tiene que ver con los derechos favorables, que son preferentes, y estamos hablando del pedido de los sectores de la población, de un derecho que tienen los sectores de la población de pedir este recurso y de poder elegir a sus gobernantes, y tomando en cuenta también lo que dice la oposición. Se está contradiciendo, senador, vulnerando, pasando por alto los resultados del 21 de febrero, cuando sabemos todos cuáles han sido los resultados y cuál ha sido la diferencia de votación ese 21 de febrero. ¿Se está realmente vulnerando de esa manera los resultados?
De ninguna manera, los resultados del 21 de octubre del 2016 están ahí, se los respeta, pero también hay que aclarar que se trata de temas completamente distintos. El 2016, en la consulta ciudadana, lo que se le preguntó al pueblo era si estaba de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado en lo concerniente a la modificación del artículo 168, es decir, un artículo. En este caso, a través de la acción de inconstitucionalidad, estamos cuestionando 9 artículos, 4 de la Constitución Política del Estado y 5 de la Ley del Régimen Electoral. Por lo tanto, estamos hablando no únicamente del presidente, del vicepresidente, sino también de los 9 gobernadores, de los 339 alcaldes, de todos los concejales que tienen los municipios de nuestro país, de los asambleístas departamentales y de los asambleístas plurinacionales, pero no solo, insisto, de autoridades electas, sino también de los ciudadanos, en tanto y en cuanto el pueblo tiene derecho a elegir a sus gobernantes de todos los que quieran postular a una elección. Por lo tanto, son cosas diferentes. La oposición quiere confundir, mezclar una cosa con la otra cuando no es así. Pero, ¿qué es lo importante? De prosperar la acción de inconstitucionalidad, lo único que se va a ganar es habilitar opciones electorales. Pero quien va a reelegir o no a una autoridad ya electa es la ciudadanía, es el pueblo con su voto. Por lo tanto, eso es democracia, que el pueblo decida quiénes son sus gobernantes a partir de las listas de postulantes que se tengan en las futuras elecciones del 2019 y del 2020. La oposición ha esgrimido una serie de mentiras durante este tiempo, desde que hemos presentado la acción de inconstitucionalidad, tratando de hacer ver que es una figura jurídica que no existiera en nuestro ordenamiento legal, nada más falso. Ahí está el Código Procesal Constitucional, la Constitución Política del Estado. En nuestro país hay cualquier cantidad de acciones de inconstitucionalidad que ya se han resuelto. Y el tema del control de convencionalidad, si bien es un instituto jurídico no muy antiguo, pero que sin embargo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya se lo viene aplicando desde el 2003 y en el caso de nuestro país ya desde el 2011. Yo precisamente acá en manos tengo una sentencia constitucional del 2011 donde el Tribunal Constitucional ya empieza a hacer el control de convencionalidad, precisamente controlando nuestras normas internas del país en relación al Pacto de San José de Costa Rica. Y hay cualquier cantidad de jurisprudencia, reitero en el caso nuestro, de nuestro Tribunal Constitucional, donde hacen este examen y cuando encuentran derechos más favorables en la normativa del derecho internacional, goza de preferente aplicación. Por lo tanto, en un Estado de Derecho como en el que vivimos en Bolivia, lo que corresponde es que planteemos nuestras controversias ante la instancia competente, en este caso Tribunal Constitucional, y es esta instancia, la llamada por ley, por Constitución, a hacer la interpretación que corresponda, emitir un fallo al cual todos nos tenemos que sujetar. Senador Milton Barón, usted daba algunos elementos de la legalidad de presentar este recurso, porque claro, se escuchan voces, incluso hay parlamentarios de oposición de Unidad Demócrata que han presentado otro recurso. No sé si esto legalmente va por esa vía, ¿no? Explíquenos usted por un lado. Lo segundo, este recurso permitiría que las autoridades puedan presentarse a una votación, las que usted ha mencionado, presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, legisladores. En este contexto, estas críticas que están surgiendo hoy por hoy es porque hay un temor de la oposición que no tiene propuesta de país y ante ese temor no quieren entender de que hay una decisión del ciudadano que se va a expresar a través del voto, porque en realidad es una elección donde se pueden presentar todas estas autoridades
y será definitivamente la ciudadanía la que decida. ¿Hay un temor detrás de todo esto, senador? ¿Cuál es su lectura, ya de lo político? Iván, primero en relación al memorial que presentaron los senadores Ortiz y Murillo el día viernes ante el Tribunal Constitucional. En realidad esa figura no existe en el procedimiento constitucional, es decir, no se puede presentar ningún memorial en esta etapa para pedir, en este caso como ellos lo han hecho, el rechazo. Esa actuación que han hecho, yo diría más en términos mediáticos, porque argumento, asidero jurídico no tiene. Es decir, el Tribunal Constitucional, a través de su comisión de admisión, para admitir o rechazar una acción, lo que hace es verificar el cumplimiento de los requisitos de forma que se presenta a través de la acción, en este caso de inconstitucionalidad. Eso es lo único que tiene que ver, es decir, si se ha cumplido lo que el artículo 24 del procesal constitucional dice. Si se ha cumplido, pues el Tribunal Constitucional debe admitirlo. Por tanto, el memorial que han presentado Murillo y Ortiz no tiene ningún asidero jurídico, está fuera de procedimiento y la comisión de admisión no tendría por qué considerarlo. Primero. Segundo, ya en el tema político, la pregunta es sencilla. ¿Por qué la oposición no quiere que el presidente Evo vuelva a repostular? Y la respuesta es absolutamente clara, porque ellos saben que el presidente Evo, yendo de candidato, gana de lejos una nueva elección nacional. Lo que pasa es que la oposición en nuestro país no tiene liderazgo ni proyecto político alternativo. Por tanto, la oposición actúa como los malos equipos en el fútbol, tratando de sacar a, en este caso, nuestro mejor líder, como es el presidente Evo, nuestro único candidato, por mesa y no enfrentarlo en cancha, porque la oposición sabe que con Evo Morales de candidato pierde de lejos. Por lo tanto, ese es el temor, ese es el miedo que la oposición siente, y al oponerse a la repostulación de nuestro presidente, lo único que confiesa ante el pueblo boliviano es su temor a perder frente a una nueva candidatura de nuestro presidente Evo Morales. Bueno, más que todo, senador Barón, tomando en cuenta los resultados, decía yo hace algunos instantes, los resultados que se tuvieron y la diferencia de votación que se tuvo en el 21 de febrero pasado. Ahora, ya volviendo al tema jurídico, los opositores calificaron incluso de tirano al gobierno actual y al presidente Evo Morales, de querer eternizarse en el poder, decían. ¿Y es que acaso son las autoridades quienes tienen que decidir esto, las autoridades de gobierno? ¿No es el Tribunal Constitucional Plurinacional quien tiene que analizar e interpretar la ley para dar vialidad o no a este recurso presentado, senador? Sí, para eso ha sido creado el Tribunal Constitucional, de otra manera no tendría razón de existir. Es esa la instancia de control de constitucionalidad, y es ese tribunal el que tiene que dar su veredicto y al cual todos nos tenemos que someter, gobernantes, gobernados, oficialistas u opositores. Esa es una actitud que corresponde a un ciudadano que vive en un Estado de Derecho como en el que nos encontramos en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar que el Tribunal Constitucional haga su trabajo y, bueno, una vez que admitan la acción, nosotros esperamos que así sea, pues resuelvan la causa entrando al análisis de fondo. Y en relación a lo que usted decía del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016, ciertamente todos sabemos el escaso margen de diferencia que ha habido y qué tema de alguna manera ha incidido en la opción del no, una mentira que la oposición orquestó en torno al caso Zapata y que tuvo sus efectos en cuanto al resultado. Pero no obstante aquello, el margen de diferencia fue muy estrecho, pero yo creo que hoy que el pueblo boliviano conoce la verdad sobre las cosas, tiene una opinión diferente. Pero ¿qué es lo importante? Yo no me voy a cansar de reiterar que, en definitiva, quien ratifica o no a una autoridad es el pueblo.
el soberano con su voto en las urnas. Y eso lo veremos el 2019, el 2020. Insisto una vez más, el recurso de inconstitucional, si prospera, lo único que va a habilitar son opciones electorales. Pero la gente es la que decide en democracia y es precisamente a ese pueblo hay que dejarle elegir dentro de todas las opciones electorales que vayan a presentarse a futuro. Bien, el senador Milton Barón, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. No, muchísimas gracias en todo caso a ustedes. Muy buenos días, hasta otra oportunidad. Bien.